El Canal del Congreso presenta ¿Cómo está usted? Es un gusto saludarle como siempre. Yo soy César Aldama y aquí estamos con el gusto de presentar una emisión más de Personalidades. En esta ocasión me va a permitir platicar para usted con una personalidad, digamos, de una nueva ola del periodismo mexicano. Sí, es un hombre joven, pero con mucha experiencia y también con muchas vivencias que aquí vamos a revisar. Bienvenida, bienvenido a esta plática con Juan Pablo de León. Juan Pablo. César, gracias por la invitación. Muchas gracias. No, hombre, al contrario. Muchas gracias por aceptarla. Al fin se nos hace estar frente a frente. Siempre, muchas gracias. Y poder platicar un poquito de lo que ha sido la vida en general. Vámonos por etapas, si te parece bien, desde los primeros años, porque de lo que se trata es de escudriñar un poquito y descubrir junto contigo qué es lo que ha forjado esta personalidad pública que hoy nos presentas a través de las pantallas. Sí, claro. Aquí feliz de estar contigo y afortunado de poder platicar un poco acerca de mi vida, de las experiencias y como dices, de lo que nos ha traído aquí al periodismo, que no es una profesión común, no es una profesión fácil. No es para todos. De pronto creo que hay un dejo de locura importante en lo que hacemos y feliz de la vida de estar aquí. Bueno, es un gusto de verdad. Y empecemos por eso. Mencionas un dejo de locura, pero esas cosas, si es que se presentan, pues vienen probablemente desde la infancia, con las primeras inquietudes. Llévanos a esos primeros momentos, a tu familia. ¿En qué núcleo fue en el que creciste? ¿Cómo eran tus relaciones en los primeros años? Vengo de una familia muy unida. Mi papá es neurocirujano, un hombre que nos enseñó la cultura del esfuerzo y la cultura del trabajo, pero también la atención a la familia. La verdad, en ese sentido, creo que mi infancia fue muy afortunada, con muchos privilegios, y hablo de privilegios en cuanto al tema de oportunidades, pero también la atención que mis papás pusieron en mi casa. Una familia, la verdad es que bastante común en cuanto a la formación, con mi mamá que se dedica todavía al hogar, siendo ama de casa, mi papá del hospital a la casa, de la casa al hospital. Tengo dos hermanos, uno mayor y uno más pequeño, yo soy el del medio. Y yo lo he platicado con mis padres, que sí tengo esta memoria de que siempre estaban trabajando y estaban involucrados en cuestiones escolares y las tareas personales y las clases y las calificaciones y los eventos y el deporte. Y siempre estaban presentes. Mi papá, un hombre que en muchas ocasiones, en Navidades, en Año Nuevo, tenía que salir corriendo a atender emergencias, pero yo no tengo un solo recuerdo en algún partido de fútbol, en partido de voleibol, de taekwondo, que mi papá no estuviera ahí y que no nos llevara. Entonces creo que ese esfuerzo y esa dualidad que tuvieron ellos para ser profesionistas y estar presentes, no se peleó tampoco con sus otras labores, ni con lo que hicieron. Y son, la verdad es que, recuerdos muy positivos los que tengo. Obviamente siempre con los problemas familiares y con las discusiones y con los hermanos y con las peleas, pero afortunadamente siempre con muy buena estructura respecto a la formación que nos dieron, con educación, siempre con profesionalismo, siempre con decencia para comportarte con las demás personas. Así te puedo decir que fue también una infancia muy estricta, que creo que eso también te da las tablas y te da la formación necesaria de pronto para enfrentar disciplina la vida, ¿no? De neurocirujano. Claro, por supuesto. Y esta parte estricta de siempre el estudio, primero el estudio. Yo creo que yo fui de mis dos hermanos, que somos tres hermanos, yo creo que yo fui el más complicado. ¿Cómo? Siempre he tenido esta rebeldía interna y este desafío a la autoridad y este cuestionamiento y esta curiosidad también por saber cómo funcionan las cosas.
y me salía mucho del esquema de mis padres, que querían como todo con el librito, ¿no? Y estudias y presentas el examen y sacas 10 y tienes 10 de conducta y tienes, digamos, como una vida también dentro de la infancia como muy ejemplar, ¿no? En temas de liderazgo y en temas de resultados. Y a mí me costó mucho trabajo, siempre me costó mucho trabajo la escuela, me costó mucho trabajo el estudio, me costaba mucho trabajo las materias, porque estaba interesado en otros temas, no estaba necesariamente interesado en la parte educativa. Y siempre había ahí como un entendimiento de que tenía yo ciertas capacidades, pero no las utilizaba para el estudio ni para la escuela. Entonces, sí te podría decir que fui muy, muy indisciplinado, que tuve muchos problemas con la autoridad, muchos problemas con las calificaciones. No fui en primaria, secundaria, preparatoria un estudiante ejemplar, ni mucho menos. Pero sí tenía estas pasiones y estas curiosidades que creo que es lo que me han identificado a lo largo de mi vida. Y a mis papás les costó mucho trabajo entender que no iba a ser el estudiante promedio, no iba a ser el estudiante por excelencia, pero que de alguna forma había ahí algún camino o alguna manera de guiarme. Algún talento debía tener. A ver, decían, este cuate algo va a hacer de su vida, con que no termine en muchos problemas, nos damos por bien servidos. Y eso no viene, digamos, a partir de una infancia difícil ni problemática. Digo, obviamente, creo que también todos tenemos nuestros traumas ahí de la infancia, sino más bien algo que yo siempre he tenido, esta rebeldía natural y este enfrentamiento con la autoridad natural que también me ha caracterizado, ¿no? En reuniones recientes o ya de adulto, cuando te reúnes con tus padres, a lo mejor con tus hermanos también, ¿han identificado, han tendido hilos conductores, digamos, a eso a lo que tú te dedicas hoy, a aquel niño Juan Pablo de León? ¿Sí? Sí, o sea, esa rebeldía, a ver, ¿supones que está conectado con tu profesión? Sí. A ver, yo creo que en algún momento me llamó la atención la medicina, pero creo que mi papá nunca lo tomó como algo serio, porque sabía bien que mis áreas y mis oportunidades y mis fortalezas no iban a estar en la parte médica, iban a estar en otra parte. Me gustó más bien a mí siempre la música. Me encantaba la música, me gustaba mucho el cine, me gustaba mucho el deporte y siempre fui muy, muy curioso, siempre estaba rompiendo las cosas, abriendo las cosas, buscando el origen de mis pasiones y de lo que me gustaba. Yo tengo ADHD, es déficit de atención con hiperactividad, y lo tengo desde muy pequeño. Y creo que eso también forma parte de mi personalidad en cuanto a esta búsqueda de serotonina y de los químicos cerebrales que de pronto te hagan sentir vivo de alguna manera. Emoción, vértigo. Sí, y siempre lo he manifestado. Y creo que la curiosidad en ese sentido es parte de ello. Y creo que conforme fui creciendo, mi pasión por la música fue algo que a mis papás les dio mucho miedo. Otra vez, ¿no? Yéndonos a esta parte que siempre han sido muy estrictos, muy de librito, profesionistas y demás, y pretendiendo ese futuro, para mí como que me limitaban esa pasión por la música y decir, oye, quiero una guitarra, quiero clases de música, quiero clases de batería. Era como, no, mejor. El deporte siempre lo fomentaron mucho y siempre fui muy deportivo y me encanta el deporte. ¿Qué deportes practicaste? Practiqué taekwondo, practiqué fútbol, soccer y practiqué voleibol y atletismo. Digamos como de manera, sí, como muy, muy dedicada en mi infancia, sí. Y creo que la música tiene mucha referencia a lo que hago hoy en día con el tema de entender la música y entender las notas y entender lo que hay detrás de cada pieza musical. El tema de poder estar frente a una cámara o frente a un micrófono o frente a una pluma o un teclado para expresarte de alguna manera. El cine y la televisión también siempre fueron temas que me gustaron muchísimo a lo largo de mi vida y mientras fui creciendo, y creo que eso se ve reflejado hoy en la parte periodística que encontré, no quiero decir de casualidad, pero fue una vía en la que pude destapar, digamos, todas estas pasiones en un solo conjunto que iba a ser algo, sí, con un profesionalismo detrás, pero también con muchas otras libertades que no te dan otras carreras, y creo que la libertad es algo que yo siempre he buscado a lo largo de mi vida, ¿no? Ok, a ver, ya vamos a llegar para allá.
Pero estábamos hablando del niño y antes de dar este brinco hacia la parte profesional que hoy podemos todos constatar que se desarrolló plenamente, afortunadamente para tu familia y para ti mismo. Vámonos a la etapa de la prepa, cuando uno empieza a tomar sus primeras decisiones ya por sí mismo, porque la restricción de la guitarrita, este miedo clásico de que se vaya por el lado de la guitarra el hijo, Claro. Ya lo comentabas, pero cuando ya empezaste a tomar tus propias decisiones, ¿hacia qué tendiste? No eras un estudiante brillante, dices, pero cumplías. ¿Qué te fue llevando hacia lo que encontraste luego que era tu propio camino? Háblanos de esta etapa de la prepa, digamos. Sí, y a ver, y lo tengo clarísimo, incluso en aquel momento yo bromeaba con mis amigos y les decía, yo voy a salir algún día en una portada de revista, y les firmaba autógrafos, y les decía, guárdalo porque algún día me vas a ver en televisión. Y te voy a decir de dónde viene. Yo durante la secundaria y la preparatoria fui muy apasionado de fútbol, soccer, muy apasionado. Llegué a jugar, no voy a decir fuerzas básicas y se me fregó la rodilla y ya son no puedo, clásicos, ¿no? Sí. Pero llegué a jugar en muy buenas ligas, llegué a jugar en muy buen nivel, en interclubes, en intercolegiales, y yo era muy apasionado de fútbol, soccer. Yo le voy a las Chivas. Ahorita ya no tanto. Okay. Ya no tanto, ya me he retirado del fútbol bastante, sobre todo por salud mental. Por salud mental, exactamente. Pero a ver, yo me acuerdo que yo forraba mis cuadernos con los jugadores de las Chivas en aquel momento, que estaba el Cabrito Arellano y que estaba Ramoncito Morales y Osvaldo Sánchez y el Tino Chávez, Omar Bravo, todos ellos. Sí, Osvaldo ya fue un poquito después, pero a mí en la prepa incluso me decían Chiva, y ese era mi apodo y todo el mundo me conocía como Chiva. Yo llevaba una playera de las Chivas todos los días a la escuela, así me iba, tenía 20, 30 playeras, jerseys de las Chivas, y era, otra vez, mi pasión en ese momento estaba dirigida solamente al fútbol, soccer. Yo decía, yo quiero ser futbolista, voy a ser futbolista. Jugaba 8 horas al día fútbol en los recreos y en las clases y en las cáscaras, y buscaba espacios para poder jugar fútbol, soccer. Y un día, yo creo que llegando, fue entre tercera secundaria y primera preparatoria, me di cuenta que no me iban a dejar ser futbolista, que también hay, digamos que la imposición de mis papás con respecto a un tema de vas a estudiar lo que quieras, pero vas a estudiar y no vas a ser ni músico ni futbolista tal. Dije, a ver, ¿qué es lo más cercano que hay al deporte? ¿Cómo me puedo mantener cerca del deporte profesional y de alguna manera perseguir el sueño entendiendo que no voy a jugar fútbol, soccer, no me van a dejar y quizá ni siquiera tengo el nivel para poder jugar fútbol, soccer? Y dije, voy a ser periodista deportivo. Y eso lo dije empezando la preparatoria. Y empecé con esta idea, dije, ok, bueno, ya asumí que no voy a hacer lo que quería hacer de chavo ni ahorita ya en la adolescencia, pero el periodismo deportivo es una muy buena salida para mí, para continuar ligado al deporte y para continuar persiguiendo una pasión desde una parte profesional. Puedo llevar a mi casa un título de periodista o de comunicación o de alguna otra cosa relacionada al tema, y a partir de ahí pues podré de alguna manera vivir ese sueño, aunque no sea en la cancha. Pero yo, o sea, mi pasión por el periodismo comenzó con una pasión por el periodismo deportivo. Pero estás retratando a un chavo, a ver, dijiste entre tercero de secundaria y primero de prepa, a un chavo que tomaba ya sus propias decisiones de manera, digamos, muy estructurada. Es decir, sabías las restricciones, pero conocías o sentías lo que traías dentro y buscabas alinear las dos cosas para poder continuar. Eso no es muy común, ¿eh? No, a ver, yo eres muy joven. Sí, y de alguna manera siempre, a ver, yo creo que la misma educación que tuve en casa me ha ayudado a ingeniármelas y a salirme con la mía. Digamos que dentro... Sí, y creo que, a ver, una de las características que sí considero que tengo y he tenido a lo largo de mi carrera y en la infancia ha sido la creatividad. Soy un tipo muy creativo, tanto para lo bueno como para lo malo, para lo maquiavélico y para lo positivo. Sí, muy mal, pero no. No, ya es verdad. Yo me acuerdo reuniones de maestros con mis papás que le decían, es que es un gran líder, pero es un líder negativo. Dice, bueno, el liderazgo lo tengo y la conciencia la tengo. El liderazgo es bueno de inicio. Claro. Y creo que dentro de esas limitantes con las que crecí a lo largo de mi vida y en mi infancia, decían, ok, no me dejan hacer esto, pero lo puedo hacer así. No me dejan hacer lo otro, pero a lo mejor si lo hago por allá. Entonces, creo que esta idea a la que te refieres y esta estructura a la que te refieres viene de
entender que sí hay límites en la vida, pero que he aprendido a moverme dentro de esos límites y encontrar la manera, de alguna manera, para salirme con la mía y hacer lo que quiero. Y creo que ha sido un gran aprendizaje y creo que ha sido una gran lección en el sentido de que lo sigo aplicando en mi vida diaria y lo sigo aplicando en mi profesión, y tú lo sabes bien como periodista y como comunicador. Pues en esta carrera requieres mucho de que te dicen, oye, no, aquí no, bueno, por allá, por la izquierda. Oye, por la izquierda ya no, bueno, vamos por la derecha. Pero sí tengo esta creatividad nociva y positiva para salirme con la mía. Y sí, ahora que lo dices y pensándolo bien, la elección primero del periodismo deportivo sí fue el poder encontrar una manera de salirme con la mía, de estar en una industria que no es particularmente digamos, tradicional, y que te permite estar en contacto con las cosas que te gustan y que te apasionan, ¿no? Sí, sí, claro, y que para la sociedad son juego y diversión, Sí. pero cuando estás ahí atrás ves todo lo que esto implica y la vida que va de por medio entre los deportistas y periodistas. A ver, Juan Pablo, ok, empiezas a tomar estas decisiones, pero ¿qué estudiaste finalmente? Cuando terminas la prepa, ¿para dónde? Porque periodismo deportivo per se, supongo que habrá algunas escuelas, pero en tu momento, ¿qué fue? Yo empecé, antes de graduarme de preparatoria, empecé trabajando en imagen, en Grupo Imagen. Estaba Pedro Ferriz en el informativo de la mañana, y estaba Pablo Carrillo en la sección de deportes. Pablo Carrillo llevaba la sección de deportes. Y por cuestiones, mi papá jugó fútbol americano, y por cuestiones de la vida, mi papá conocía a Pablo Carrillo y a la familia de ellos. Lo conocían a él como jugador y tenían ahí una relación. Y es como hago yo contacto con Pablo Carrillo. Me voy a entrevistar con él, voy a pedir chamba, y como todos empezamos, asistente de producción, cualquier cosa así de órale, vente, no hay paga, no hay nada, pero pues aquí te vamos enseñando y vas aprendiendo. ¿Cuántos años tenías en ese momento? Tenía 17, 18 años. Y empecé trabajando en imagen, y era asistente de producción en un programa que se llamaba Palabra del Deporte. Estaba Alejandro Reyes, estaba Pablo Carrillo, y en algún momento, bueno, hubo ahí varias compañeras también comunicadoras que estaban, pero un programa que producía imagen para Fox Sports, se transmitía en la noche, creo que eran 11 de la noche en Fox Sports, y ahí estaba yo tomando llamadas, contestando los teléfonos, llevando guiones, haciendo muchas cosas. Y ahí estuve como más o menos 2 o 3 años. De hecho, me tocó la transformación de lo que era Radioactivo 98.5 a lo que fue Reporte 98.5, que fue todo un tema. Y poco a poco pues empecé a conocer acerca de lo que era el periodismo como tal. Me acuerdo que mi primera entrevista, un día que estaba en la redacción, no había nadie, me dice el productor Oscar Hernández, oye, a ver, vente, vamos a un hotel ahí en Revolución, no me acuerdo cuál era, estaba concentrado el Atlante en aquel hotel. Y me decía, ¿puedes hacer la entrevista? Le dije, claro. Creo que como comunicadores y periodistas siempre decimos, ¿puedes? No sé si puedo, pero claro que lo voy a dar, por supuesto. Y la primera entrevista fue a Federico Vilar. Esa fue mi primera entrevista de la vida, porterazo del Atlante argentino, que se portó muy generoso en esa entrevista. Salió la entrevista, no sé si fue buena o no, pero salió la entrevista. Y esa fue mi primera entrevista. Y a partir de ahí comencé a ir a los partidos, a los chacaleos, cubría el Estadio Azteca, cubría el Estadio de Ciudad de los Deportes, cubría CU, triatlones, comencé a viajar, y ahí fue donde empecé verdaderamente con los pininos de lo que era pues, hacer una entrevista, escribir, redactar una nota, y conocerlo, digamos que las entrañas de lo que era el periodismo, porque creo que es una profesión donde, a ver, la teoría claro que es importante y fundamental, pero la práctica te da mucho más de lo que te da la teoría en ese sentido, ¿no? Y aprendes mucho más de lo que... Y la reporteada es... Claro. Fundamental. A ver, seguimos con la estructura porque tú mismo te vas dando cuenta, y usted también seguramente, o sea, fueron puras confirmaciones. Es decir, tú muy joven entre la secundaria y la prepa, ves dentro de estos límites que te habían marcado qué es lo que pudiera ser, accedes a esta oportunidad que tú mismo vas y buscas con Pablo, y confirmaste ya estando ahí esos 2, 3 años que eso era lo que te gustaba entonces. Y empiezas a tener cada vez más juego porque vieron algo en ti, supongo. Sí, a ver, y creo que ese fue uno de los momentos en la vida en donde entiendes que
la visión te va a jalar. Tú no tienes que jalar la visión te jala solita. Y mi visión en ese sentido era muy diferente y muy distante a lo que era la preparatoria y lo que era la escuela, que era tienes que estudiar geografía, tienes que estudiar historia, tienes que estudiar ética, tienes que estudiar, tienes. Cuando ya no tienes y encuentras tú tu propio placer y tu propia pasión, dices, a ver, espérate, entonces no es tan complicado. Y sobre todo, a ver, la fortuna y el privilegio de poder hacer lo que te gusta. Creo que hay gente en este mundo que hace lo que le gusta, hay gente que no hace lo que le gusta. Y tú trabajar en lo que te apasiona y lo que te gusta es un gran privilegio. Es un regalo en la vida y es un regalo que tú solo vas desenvolviendo porque no hay nadie que te esté obligando a hacer nada. Claro. Más bien vas viendo a tus compañeros y yo recuerdo compañeros muy capaces y que hoy están en muy buenos espacios, Daniel Ancheita, Juan Carlos Veraza, muchos otros, yo los veía y yo veía a Daniel Ancheita como de la nada agarraba un teléfono y tenía una entrevista con el medallista olímpico y decía, ¿cómo le hizo? Y veía a Juan Carlos Veraza, que es una enciclopedia andante, y yo decía, pues creo que hay que estudiarle más entonces. Rigoberto Plasencia, el mismo Pablo Carrillo, y es una capacidad de observación sin meterte mucho y sino más bien observar, sobre todo en esos momentos. Decir, a ver, este es bueno en esto porque este es bueno, y lo vas conjuntando y vas absorbiendo todas esas capacidades y ese conocimiento y esa experiencia. Y de pronto ya yo un día estaba hablándole al hotel del equipo de Santos, recién terminaba un partido de la Sudamericana, y entrevisté a Matías Bozzo. Y de pronto llegué con el productor y le dije, oye, aquí hay una entrevista con Matías Bozzo. Y me dijo, ¿y tú de dónde? ¿Cómo? Pues es que yo vi que Daniel Ancheita hacía, pues yo, o sea, solito o sea, nadie te lo tiene que decir, nadie lo tiene que hacer, ¿no? Y así fui creciendo. Yo estudiaba en la Universidad Iberoamericana, comunicaciones. Y también entrando a comunicaciones, de pronto la vida se hizo mucho más fácil. De las complicaciones que tuve durante la secundaria y prepa, pues de pronto la universidad era pan comido. Ahí Porque fue otra confirmación. Ya era otra confirmación. Viste el clavo. Ahí ya eran 8, 9, 10, 8, 9, 10. Que yo decía, mira, no sabía lo que se sentía un 10 en la vida. pero oye, y un paréntesis, y tu papá que probablemente tenía expectativas de 10 y no desde antes. Claro. ¿Qué dijo cuando vio que empezaron a caer los 10? Primero dudó acerca de la autenticidad de las calificaciones. Decía, qué mala onda. Tú ya se le cambiaste el nombre, sí. ¿Qué es esto? Las veía contraluces. Te voy a decir qué pasa. Creo que el amor que yo le tengo a mi papá viene mucho de la confianza que él me demostró a lo largo de la vida. Porque sí fueron muchos regaños, fue mucha disciplina, fue mucha imposición, no fue fácil. Pero siempre detrás de todo eso había una confianza de él en mí que yo percibía, sentía, y a la fecha, hoy mis triunfos son para él por eso, porque él digo, y era padre y sabía algo que yo no sabía como papá, pero siempre confió en mí y siempre sabía que yo, en cuanto a encontrar el camino dentro de los caminos que tenía, digamos, permitido en ese sentido, yo no iba a tener ningún problema. Y claro que siempre ha sido una preocupación y un trabajo permanente como padre e hijo. Pero creo que ahí me empecé a dar cuenta que él tenía esa confianza en mí que de alguna manera en algún momento iba a salir y que cuando encontré el camino ya iba a poder hacerlo pues yo solito y seguirlo y sin que nadie me tuviera que decir nada. Entonces creo que comenzó a ser ese momento en el que él veía también los frutos de lo que había sido como esa paciencia y ese trabajo, y los dos, no solamente papá y mamá, pero mamá fue mucho más dura, digamos, en el sentido de la disciplina y de lo estricto. Mi papá era más bien como esta parte de esta red de protección en donde, bueno, sí, pero no lo cambien de escuela todavía, no le pongan tal castigo, sino me iba llevando de la mano en ese sentido. Y creo que cuando comienzan a caer estas cosas, fue la confirmación de que alguna capacidad tenía en la vida y afortunadamente la encontré. La descubriste, sí. Y a tiempo además. Sí, sí. Déjame preguntarte, porque no hemos hablado de ellos, digo, se respeta por supuesto. ¿Tus hermanos se dedicaron alguno a papá, a la medicina, no. algo similar? Y fíjate que venimos de una familia de varios médicos. Mi abuelo materno era Es que suele médico. ser tradición, por eso lo pregunto. Sí, mi abuelo materno era médico, mi abuelo paterno era médico, mi bisabuelo materno era médico, mi padre es médico.
Sí tenemos ahí rompimos como 6 generaciones de medicina. Mi hermano Roberto, el mayor, comenzó a estudiar medicina, hizo propedéutico, creo que estuvo 4, 5, 6 semestres en medicina. A final de cuentas, creo que se dio cuenta que era más como seguir por obligación el camino, y que su pasión. Él terminó estudiando Relaciones Internacionales, hizo una maestría en Administración de Empresas y hoy trabaja en una empresa de energía petrolera. Y el chico estudió abogacía, estudió para abogado, después se fue a hacer una maestría a Estados Unidos, a Columbia, y no ejerce la abogacía. Él es empresario, es emprendedor, tiene sus empresas, sus financieras, sus negocios, y digamos que ellos, no en la medicina, pero sí en esta parte, pero se fueron un poquito más por librito, ¿no? Por carreras más formales, más convencionales. Y con maestrías y más convencionales, es la palabra, exactamente. Yo siempre fui, digamos, pues sí, es lugar común, pero la oveja negra de la familia en cuanto a los gustos y pasiones, ¿no? Oye, y cuando se vuelven a juntar o cuando en la pandemia hicieron ¿platican ustedes de los caminos? Porque si uno lo ve a la distancia, vienen de una ruta de médicos, de disciplina, etcétera, y los tres jalaron para lados diferentes. ¿Qué les dice eso? ¿Puede comentar eso? ¿O sí, lo dejan fluir? No, creo que ha fluido. Nunca hubo una imposición porque estudiáramos algo. Simplemente fue van a estudiar algo. Lo que ustedes quieran, pero van a tener que estudiar algo. Y siempre lo tomamos como el gran legado que mis padres nos iban a dejar a nosotros. Decían, ¿quieren estudiar en la universidad? En la que quieran. ¿Quieren estudiar maestría? Cuantas quieran. ¿Quieren doctorado? Los que quieran. Porque es lo que nosotros les vamos a dejar a ustedes, solamente eso. Creo que se refleja mucho en las personalidades de cada uno de los tres, la decisión de estudiar eso, la argumentación y la terquedad de mi hermano chico para el tema de la abogacía, la inteligencia, el conocimiento y la cultura de mi hermano grande para estudiar relaciones internacionales y después administración de empresas. Creo que son dos tipos muy, muy capaces, muy inteligentes, muy cultos. En mi casa siempre se hablaba acerca de algún tema, y era de ve y saca la enciclopedia, que en aquel entonces pues, no existía más que la enciclopedia, sí. Y revisa lo que estás diciendo, tienes razón, no tienes razón. Siempre se ha promovido mucho más el debate intelectual que el debate personal en mi casa, en las comidas, saliendo de la escuela, se discutían deportes, se discutía historia, se discutían ideas. La política no era tan discutida en la mesa, pero sí fue una incitación a el pensamiento crítico y al debate y al defender tus puntos y tus posiciones y tus ideas, al tomar también la información como eje de esa discusión, a no hacerlo ahora se le conoce como fake news, ni con mentiras, sino muy bien sustentadas y fundamentadas. Y creo que eso a partir de las personalidades de cada uno nos fue dando como este espacio y esta decisión de estudio, porque sí, la plática en la comida no era tanto el cómo te sientes, sino era más bien el qué sabes, qué aprendiste, qué opinas. Y creo que eso se sigue reflejando en mi familia al día de hoy, que son más discusiones de ideologías y de eventos actuales del mundo y películas y deportes y series, que una conversación de emociones y de revisión, digamos, introspectiva entre nosotros, ¿no? Sí. Mira, interesante estar en alguna de esas mesas, seguramente como espectador. Sí, ¿no? Sí, no, pero bueno, sí. En lo que eso sucede, nos ibas llevando por el camino de la universidad. Estabas ya estudiando comunicación, ya habías confirmado ciertas cosas y pues tuviste que empezar a producir en algún momento, ya ser remunerado. ¿Cómo se da eso? Por principio de cuentas, ¿dónde empezaste ya a decir, de esto puedo recibir? Mira, yo todavía en imagen nunca me pagaron de manera formal, pero sí me acuerdo que algunas campañas para los Juegos Olímpicos, principios de los 2000 tienen que haber sido, no me acuerdo si fue Sydney 2000, creo que fue Sydney 2000, en donde por unas cápsulas que hice para alguna empresa de imagen, ya me pagaron mi primer dinerito, creo que fueron 5,000 pesos, algo así por, no sé, 200 cápsulas que me eché, no me acuerdo. Y en aquel momento yo me acuerdo que ese primer cheque, ese primer pago
siempre nos inculcaron, digamos, que pues tu primer sueldo va siempre para tu mamá, ¿no? Y llegué y se lo entregué y le dije, oye, pues aquí está el primer sueldo y no sé si fue por iniciativa propia o porque lo traía programado por parte de mi papá que sí tenía que ser, pero así fue. Yo me voy a Estados Unidos después del Ibero. Yo estuve un año solamente en la Universidad Iberoamericana. Pero ¿recuerdas el momento o no? ¿Te fuiste y cumpliste nada más? Sí, no, a ver, creo que es una de las sensaciones más importantes que he tenido. Creo que te genera esta sensación de... no es entregarle sueldo, sino es entregarle un poquito de lo que ellos te dieron a ti y sobre todo a tu mamá, que se dedicó tanto a nosotros. Es retribuirle mucho de lo que ella te dio y yo me imagino, porque tampoco no le he platicado, pero pues, esa ternura y ese gusto que le puede dar a las mamás cuando un hijo, sobre todo con tantos problemas como tuve yo, el orgullo que le puede dar el llegarle y entregarle un cheque de esos que es simbólico, seguramente lo tiene ahí, seguramente nunca lo cambió. Pregúntale, es tarea, sí. Junto a las cartas que escribimos ahí en Navidad y demás. Sí, pero sí, para mí fue muy importante y creo que me ha costado mucho trabajo creerme lo que me he ganado en la vida, porque también como esta percepción y esta noción de que quizá nunca vais a hacer nada y de que puedes fracasar y de que sí, siempre va a estar. Yo creo que siempre va a estar y creo que también es parte de lo que te empuja a seguir adelante y de no conformarte con absolutamente nada, ¿no? Disipar la nube. Sí. Entonces, te vas a Estados Unidos. ¿A qué te fuiste? No voy a Estados Unidos. Tenía varios amigos allá. Yo no estaba completamente convencido del programa de estudios de comunicación del Ibero. Mira que tiene fama, ¿eh? Sí, te puedo decir que, a ver, creo que, y entiendo que todavía era tronco común, pero tenía muchas cosas de las que no entendía yo dónde y cómo iba a ganar. Hoy entiendo que un programa educativo pues, tiene una razón de ser. Quizá no la ves tú como estudiante al momento en que la estás cursando. Pero de pronto las clases de teatro, y era mucho teatro, y fue la única materia que me costó trabajo en el Iberoamericano. De hecho, la tuve que repetir. Pero me ponían a actuar y yo decía, pues es que, perdón, esto no es lo mío, no me gusta. Y eran muchas clases de filosofía. Entonces, tuve la oportunidad de buscar un espacio en Estados Unidos. Apliqué a varias universidades en Austin, en Florida, en Los Ángeles, en Nueva York, en Washington y en Boston. Prácticamente me aceptaron en todas. Y viendo los programas de comunicación, la mejor escuela de periodismo estaba en Austin o en Boston, que era Boston University o la Universidad de Austin. Y yo tenía 2, 3 conocidos en Boston, amigos míos de la prepa, que se fueron para allí a estudiar. Y por eso dije, pues bueno, es muy buena universidad, tiene muy buen programa, me voy a Boston. Y llegué ahí con ellos y caí con ellos y viví con ellos. Y ahí entré ya a un programa mucho más específico de periodismo, que era una carrera en periodismo, y elegí la carrera de periodismo televisivo, con una subespecialidad en relaciones internacionales. Cuando yo llego a Boston, llego todavía con esta idea de ser periodista deportivo. Y comencé a tomar materias relacionadas al deporte. Y un verano, en una optativa que yo necesitaba tomar forzosamente por los créditos de las clases, elegí una clase de relaciones internacionales que se llamaba Poder Suave, el Soft Power. Un concepto que yo desconocía, que yo no entendía, que no tenía idea. Y cuando tomé esa clase me cambió la visión por completo de a dónde iba a ir yo. Yo decía, a ver, el deporte siempre me va a gustar, siempre voy a estar ahí, pero creo que esto de la política y de las relaciones internacionales, de la diplomacia y de las relaciones y de la geopolítica, tiene otro tipo de sofisticación y de dificultad. Y a partir de esa clase dejé por completo el periodismo deportivo y me dediqué al periodismo político. Allá tuve la oportunidad de cubrir 2 elecciones de alcalde en Boston y una elección para gobernador. Tuve la oportunidad de trabajar en la radio pública de Boston, cubriendo turnos de 6 horas, dando resúmenes de información nacional e internacional dedicados a la política. Y a partir de ahí, con una sola clase, y en un solo momento y en un solo verano, me cambió la vida, me cambió el concepto y me cambió la visión sobre lo que yo quería hacer. Tenía claro que la curiosidad periodística siempre iba a estar ahí. Pero, a ver, de deporte ya sabía mucho.
pero me pareció mucho más sofisticado, interesante y curioso este otro lado de la política, y a partir de ahí di el giro y comenzó otro camino completamente distinto al que yo pensé que iba a seguir. Hay veces que me arrepiento, hay veces que no me arrepiento, pero a partir de ahí dije, la política es lo mío, me gusta mucho la política norteamericana, la historia de los Estados Unidos. Eso yo recuerdo tu cobertura de la primera de Trump, por lo menos. Sí, ahí estuviste. Ya tengo 5 coberturas de elecciones estadounidenses, y pues fue un momento, una clase, es increíble cómo una clase, un maestro, un tema, te puede cambiar por completo el rumbo de tu vida. No, y qué maravilla tener la oportunidad de buscarlo y encontrártelo y confirmar otra cosa en tu camino. Es un privilegio, sin duda. Sí, me fui por algo más complicado también. Así soy, a veces te vas por lo complicado, no te vas por lo sencillo. No, bueno, pues es que ahí es donde están sí, más jugosas, los retos, ¿no? los retos. El deporte es muy interesante, apasionante, pero es como limitado, ¿no? Sí. Ya se definen muchas otras cosas. Sí. Inclusive te diría hasta divertido, pero muchas veces pienso, podría estar cubriendo a lo mejor un Super Bowl o una serie mundial o una final y no estar quizá en una sesión de Senado, de Congreso, pero bueno, estoy muy agradecido con la vida por la decisión que tomé. No me arrepiento, simplemente es curioso como comparar estos dos caminos, ¿no? Sin duda. Viene ese momento de definición, regresas a México ya con una definición tomada, con nuevo bagaje, ¿no? Estas transmisiones que hacías las hacías en inglés y en español, supongo. Sí, en inglés. En inglés. Ah, bueno, entonces traes ya un chorro de nuevos assets, nuevas herramientas, etcétera. ¿Regresas a México cuándo y hacer qué? ¿O te vienes por qué motivo? Regresé en el 2007 a México. Estuve en Estados Unidos del 2002 al 2007. Justo había pasado la elección del expresidente Felipe Calderón. Y todo lo que yo aprendía en la universidad y todo lo que vivía y todo lo que leía, siempre yo lo pensé para México, para mi país. En aquel momento yo estaba cierto que desde el periodismo se podían cambiar las cosas y que podíamos aportar en elementos que quizá muchas otras personas no podían aportar. El tener un micrófono, el tener una opinión que se pudiera escuchar a lo largo y ancho del país siempre fue algo que a mí me llamó la atención. Y tuve la oportunidad de quedarme a trabajar en Nueva Inglaterra, en una estación local en español. Me ofrecieron terminando la universidad, pero yo siempre dije, no, yo quiero regresar a México y quiero hacer algo por mi país. Y sé que suena trillado y sé que suena lugar común, pero sobre todo en aquel momento cuando vas saliendo de la universidad, pues qué joven no es idealista y qué joven no lo hace queriendo aportar a su entorno y sobre todo a su país, y por eso tomé la decisión de regresar a México, aparte de que ya no aguantaba el frío de Boston es espantoso. Ahorita ya en estas fechas sí, es horrible. No. Que digo, eso no aportó, pero la razón principal es porque yo quería hacer algo por México, desde el periodismo, desde la transparencia, desde el profesionalismo, desde la revisión al poder y a los poderosos, pues, digamos esta teoría básica de lo que es y para lo que sirve el periodismo. Regresé en el 2007 y tuve la oportunidad de entrevistarme en varios lugares, en televisión educativa, en el Canal 11, en el Canal 22, en Mismo Imagen, con las personas que había estado anteriormente, en Televisión Azteca. Y de pronto llegué a un lugar que se llamaba Proyecto 40, con el entonces director que se llamaba Luis Armando Melgar, hoy senador de la República. Que me convenció a partir de un equipo joven y diferente, distinto que tenía Proyecto 40. En aquel entonces recién habían recibido el canal, que en algún momento fue CNI 40 y comenzaba a ser Proyecto 40. Y Luis Armando armó un equipo muy joven, distinto, dinámico, con muchas ganas de hacer cosas diferentes. Y lo que platiqué con él y lo que pudimos interactuar, me gustó mucho su visión, me gustó mucho la idea que tenía para ese canal. Y ahí empecé y entré. Ahí ya fue mi primer pago, digamos, de manera oficial, porque en Estados Unidos no me podían pagar por temas migratorios ilegales. Situación migratoria. Exactamente.
y empecé a trabajar en la redacción de información internacional. Éramos 2 personas, era hoy un buen amigo que se le conoce como Wikichava, un influencer de tecnología que estaba ahí, en aquel entonces, y otro periodista, Mario Alberto León. De ahí empecé a escribir notas. Me pedían 3, 4 notas al día, ofrecía yo 3, 4 notas al día de escritorio, y 2 o 3 horas después las entregaba y me decían, oye, ¿ya? ¿Tan rápido? Sí, pues ya, ahí están, listos puestos. Y así arranqué como redactor de internacionales en la redacción de lo que entonces era Proyecto 40. A mí me interesaba mucho la parte tecnológica, empezaba Twitter, empezaban estos portales de concentración informativa que eran el Huffington Post, venía la elección de Barack Obama en el 2008, la primera como candidato, y no solamente mi labor era escribir y redactar las notas, sino también siempre he sido he pretendido hacer cosas distintas y diferentes, incluso en los espacios en los que he estado. Y proponía que utilizáramos Twitter y proponía que pudiéramos hacer en el canal una página como era el Huffington Post. Siempre estaba proponiendo. Y no me ha gustado a mí nunca el status quo de que las cosas se quedan como están, sino cambiarlas con mucho ímpetu y con mucha creatividad y con mucha curiosidad. Y a partir de ahí me fueron dando algunas secciones en algunos programas, secciones de medio ambiente, secciones internacionales, hasta que un día ya me dieron la primera oportunidad con el primer espacio informativo en sábado por la noche. Ahí comencé cuando todavía era Proyecto 40 y pues ya a partir de ahí comenzaron a crecer las oportunidades en los distintos programas, pero sí fue un inicio muy, muy interesante. Yo me acuerdo que la cobertura que hice de la campaña del 2008 con Barack Obama, ya estando allá, a ver, yo siempre me he ido con mi teléfono y con mis audífonos y con mi tripié, ¿no? Esta época tecnológica te permite hacer ese tipo de cosas y decir casi pues pago yo el boleto, pero me voy y yo me acredito y hago las cosas. Otra vez lo que platicábamos, como siempre encontrando la manera de poder hacer las cosas. Se me cae esa primera cobertura de la presidencia de Barack Obama, del triunfo ante la muerte de Juan Camilo Muriño. Después de haber trabajado 6 meses la cobertura, después de haber trabajado las notas y adueñarte tú, digamos, de esa cobertura, llegas, estás a punto de entrar, estás allá en Chicago y te dicen, oye, no vas a entrar ya. Porque primero la nota es la nota y lo vas aprendiendo también, que lo primero es lo primero y lo primero en aquel momento era la muerte de un secretario de Gobernación. No, y un avión que cae prácticamente en Reforma. Correcto, en las lomas. Qué terrible aquello. Y eso pues ya ahí después de trabajar tanto y querer hacer tanto y estando allá, pues se me cae la cobertura. Pues son imponderables. Claro, ¿no? claro. Y tú ya habías desarrollado todo un set completo de, decíamos, habilidades, herramientas que ya empezabas a aplicar. Sí. Entonces, ahí llévanos a ese momento, porque bien dijiste ahorita, la nota es la nota. Sí. Y hay mucha diferencia entre ser tú quien elabora la nota, quien retrate una parte o una perspectiva de esa realidad que conmociona o que causa olas, digamos, y es diferente, eso se lo digo yo, esa es mi experiencia, comunicarlo. ¿Qué aspecto es el que tú en ese momento decidiste que tenías que desarrollar más? Porque todos te ubicamos obviamente más que como redactor, aunque entendemos que estuviste allí como alguien frente a cuadro. ¿Qué se desarrolló en ti en esa etapa? ¿Tú sentiste que podías hacer más o menos en una o en otra? ¿O te sientes un periodista integral y así sigues creciendo? Creo que voy más por la parte integral. A ver, tú lo sabes, en esta época se tiene que hacer todo. Y antes era todo prensa escrita y era radio y era televisión. Pero hoy todos son redes sociales y hoy todos son tu propia creación de contenido, tú en tu propia marca como periodista, ya no solamente en los lugares donde trabajas. Yo nunca le he dicho que no a nada. Aunque me dé miedo, aunque no lo sepa hacer, aunque no me sienta capaz, aunque me sienta con el síndrome del impostor, yo nunca le he dicho que no a nada. Y claro que en mi búsqueda siempre ha estado el tener una voz preponderante en el liderazgo de opinión de este país. Y siempre lo tuvo muy claro el poder estar frente a cuadro, y por eso también en el estudio de periodismo televisivo. Y creo que esas bases te las da el conocimiento. Yo estoy muy convencido en temas de
del estudio y de tu estructura mental que te puedan dar la oportunidad de enfrentar cualquier tipo de oportunidad que encuentres. Hoy sí, pues desde un video de YouTube, si no sabes cocinar, lo puedes hacer, hasta generar un conocimiento acumulado lo suficientemente importante como para que el día que te tengas que enfrentar algo, lo puedas hacer. Yo dirijo un portal, un medio de comunicación digital que se llama Político MX, Pols MX, con Luciano Pasco. Y te puedo decir que esa también fue una de las experiencias más importantes y más enriquecedoras, pero también más complicadas de mi vida, y en términos de sangre, sudor y lágrimas, que de pronto te tienes que preocupar por un noticiero y por armar el noticiero y por hacer la escaleta y por conducir el noticiero, a de pronto conducir un equipo y ser el líder y el director de un medio de comunicación. Pues a lo mejor yo no tenía y no entendía las tablas de administración, legales, operativas, editoriales, de relaciones públicas. Todo el backstage. Ajá. Pero y de pronto pues te enfrentas a un proyecto en el que de cero arrancas y dices, ok, vamos a ser Político MX. ¿Cómo le haces? Pues no sé. Oye, ¿cómo haces una página de internet? Pues no sé. O sea, yo sé usar Twitter y sé usar redes sociales, pero pues no sé programar, no sé lo que se requiere. Y de pronto te vas adentrando. Nunca dices que no. No puedo, no sé, no. O sea, y sobre el camino vas aprendiendo y fue aprendiendo de lo que era el Google Analytics y de lo que era la programación y de lo que era el SEO y de lo que era un newsletter y de lo que era MailChimp y cómo se mandan. Y de pronto pues te vas haciendo y te vas armando de estas herramientas que te permiten enfrentarlo y te permiten hacerlo. Entonces, creo que mi filosofía es nunca decir no a nada, siempre tener una curiosidad por generar un conocimiento acumulado y sobre la marcha ir aprendiendo, sobre todo una carrera como la de la comunicación y el periodismo, que no es, digamos, la carrera de un doctor en donde dices, a ver, pues voy a ir a ver al paciente y ahí vamos a ver vamos aprendiendo cómo nos va yendo. No, claramente no, pero que también es lo generoso que te brinda la carrera de periodismo y comunicación, que puedes ir aprendiendo sobre la marcha, sobre todo hoy en un momento que estamos viviendo una revolución tecnoinformática como ninguna otra industria. Yo creo que el periodismo y la comunicación ha cambiado como ninguna otra. De pronto eran unas reglas y hoy las reglas son completamente distintas. Déjame preguntarte esto, porque justo esta última etapa que nos relatas, que va de Barack Obama a Trump ganando apenas hace unas cuantas semanas, tiene la evolución de las redes sociales. O sea, fue justo con Barack Obama cuando explotó, y ahora ve nada más lo que se atreve a decir Elon Musk. ¿Tú qué opinas de eso? Cuando hablas de responsabilidad, de bagaje para estar frente al cuadro, para informar, y un Elon Musk, que tú lo conoces, y usted también seguramente a qué se dedica, diciendo, you are the media. Sí. Todas y todos somos los medios, los informantes. ¿Qué te provoca esa afirmación? ¿Es cierto? ¿Hasta dónde es cierto? A ver, yo creo que es cierto. A mí me gustan mucho los personajes transgresores y genios a lo largo de la historia. Personajes como Da Vinci, personajes como Einstein, personajes como Benjamin Franklin, que el mismo Steve Jobs, que a lo largo de su vida han roto esquemas y han cambiado percepciones y de pronto han sido señalados y vilipendiados, pero la historia los ha puesto en el lugar correcto. Creo que Elon Musk en ese sentido es uno de esos personajes. A ver, es inevitable el entender que detrás de los medios de comunicación hay un interés. Yo creo que siempre lo digo, hay libertad de empresa y libertad de prensa. A final de cuentas, la mayoría de los medios de comunicación en México y en el mundo tienen ciertos intereses, y no está mal decirlo, y no está mal transparentarlo, y no está mal entender que a final de cuentas son un negocio, sino como... Siempre y cuando lo declaren. Claro, por supuesto. Y el problema en Estados Unidos de Elon Musk en ese sentido han sido medios como MSNBC o como CNN que de pronto te pueden vender, como también los hay de izquierda y derecha, no es solamente en una ideología, pero que te pueden vender opiniones como ciertas o como transparentes cuando hay una intención detrás de ello. Yo creo que, a ver, el periodismo es hoy más importante que nunca, porque el ruido que hay en la información, la desinformación, las teorías de conspiración están a la orden del día y tienen un alcance como nunca antes habían tenido. Y creo que hoy los periodistas estamos
para poder clarificar esa información. De pronto tú como lector te puedes encontrar con una teoría de la conspiración con respecto a los drones que están volando en Nueva Jersey. A ver, no te quedes con eso. O sea, que sea un tema que te genere interés y que puedes leer varios hilos y puedes leer varias opiniones, pero vete a las fuentes, no quiero decir oficiales, sino a las fuentes profesionales para que a partir de ahí pues, ya tengas una mayor claridad de lo que está sucediendo. Una sola verdad es muy complicada de encontrar, porque una sola verdad no existe. Tú como comunicador, yo como comunicador, nuestra historia y nuestra percepción y nuestras vivencias nos dan ciertos ángulos sobre ciertos temas y nos han formado distintas opiniones respecto a un tema que tú puedes tener y que yo puedo tener y que no nos hace a ti estar bien ni a mí estar mal, sino simplemente es decir, bueno, pero existen estas posiciones, y existen 2, 3, 4 posiciones al respecto y el ponerlas nosotros a la audiencia y el clarificarles y el ayudarles a entenderlas, me parece que eso es más importante que nunca. Entonces, yo no creo que los medios de comunicación vayan a desaparecer, no creo que el periodismo vaya a desaparecer, no creo que los periodistas estemos en jaque, pero sí es reaprender cosas en donde solamente teníamos una sola voz, que era la voz oficial del noticiero de las 10 de la noche o de las 8, y ahí terminaba la información. La voz de Dios. La voz de Dios, eso ya no, eso yo estoy de acuerdo con Elon Musk que eso ya no es. De plano. Es impresionante lo que ha sucedido frente a nuestras narices y en tan poco tiempo. Estamos hablando de unos cuantos años. Sí. De unos cuantos años. Y eso me hace preguntarte, sobre todo con el éxito también que ha tenido, porque es referencia, Pulse MX, político. ¿Qué sigue para Pablo de Leo? ¿Te falta algo? Sí, me faltan muchas cosas. ¿Para dónde le vas a dar? Me faltan muchas cosas. Creo que la insatisfacción es parte de mi ser. La curiosidad, me considero de verdad, primero que nada, un tipo curioso. Todo me da curiosidad, todo quiero saber, todo quiero leer, en todos lados quiero estar. Y ese es una fuerza que no puedes apagar y que está en ti. Que yo te puedo decir, oye, en 10, 15, 20 años me voy a hacer tal cosa, no. Simplemente el poder encontrar caminos distintos de cómo hacemos las cosas hoy en día, el poder encontrar nuevos proyectos en televisión, en la parte digital, en prensa escrita, en radio. He estado en todo, he hecho radio, he hecho tele, he hecho prensa escrita, he hecho prensa de opinión, dirijo un medio, pero también soy empleado de otro medio en ADN 40, en Televisión Azteca. Bueno, y tienes un programa acá con nosotros también. Sí, ¿no? Hasta premiado recientemente, premiado por cierto. En el canal del Congreso, yo siempre muy agradecido también por eso. Pero es un tema de, ¿qué me falta? Me falta mucho, me falta todo. Estoy agradecido con todo lo que me ha sucedido y me siento un hombre muy privilegiado y bendecido por la vida, pero el camino todavía es largo, espero, por recorrer. El pensar que también lo laboral o la vida es un camino lineal que va de arriba a abajo, creo que nos ha enseñado que no es así. Yo he tenido vivencias altas y bajas y temas personales y temas laborales en donde pues a lo mejor no te imaginabas estar, pero estás. Y la idea es seguir caminando y seguir dándole a los retos que la vida te presenta, encontrar tus propios retos y tu propio camino, pero yo quisiera pensar que no estoy ni siquiera en el 40-50% de lo que quiero lograr y de lo que he logrado, pero también me siento muy bendecido y agradecido de hoy estar aquí platicando contigo, pensando que a alguien le puede interesar mi historia cuando hace pues 20 años ni siquiera me pasaba por la mente. No, hombre, no, ya verás como si, no sé si usted lo esté percibiendo, pero hay fuego todavía en esa mirada, hay intenciones todavía muy claras de cosas que están por venir. Y mientras eso sucede, Juan Pablo de Leo, déjame decirte que ha sido un auténtico placer para mí platicar este rato contigo y supongo, ya lo veremos en las reacciones para usted también, escuchar lo que este periodista, este hombre joven, con ese ímpetu, con esa formación que ahora usted ya conoce, ha traído para nuestro país, porque ahí es donde estuvo el centro de su interés. Recorrió diferentes etapas, recorrió diferentes lugares, pudo haber contado otras historias, pero aquí lo tiene, contando día a día y también cada que puede de manera condensada la historia de lo que ocurre en nuestro país. Juan Pablo, César, muchas gracias. A ti, muy agradecido. Gracias por estar en Personalidades y gracias sobre todo a usted por hacer posible que sigamos presentándole personalidades en el canal del Congreso. Que esté usted muy bien. Quédese en la señal del canal del Congreso. Hasta la próxima.
El canal del Congreso presentó